Bueno, vamos a comenzar con con esta clase. Vamos a ver lo que es las representaciones y plantas arquitectónicas. Esto es muy importante dentro de lo que es dibujo arquitectónico para poder nosotros empezar a trabajar nuestros planos, ¿no? Que es lo que tenemos como objetivo en este curso y en este tema principalmente. Para comenzar, vamos a ver lo que son los dibujos de vistas múltiples. Normalmente entre nosotros, en nuestros proyectos, vamos a tener que dibujar algunos aspectos o algunos planos que van a representar algunas cosas, ¿no? Principalmente dentro de lo que es el dibujo arquitectónico vamos a concentrarnos en lo que son las plantas, los alzados o fachadas y lo que son las secciones o cortes. Cada uno de estos son proyecciones ortogonales, ¿no? Que van a dibujar o que van a representar un aspecto determinado, ¿no? Que posteriormente podremos nosotros visualizarlo en 3 dimensiones o podremos ya construirlo, ¿no? Que es lo principal. Las vistas ortogonales que se presentan normalmente en lo que son nuestros planos de vistas múltiples van a ser vistas ortogonales, como ya hemos dicho. Estas son abstractas, ¿no? Es decir, no van a representar una realidad como nosotros lo veríamos, ¿no? Aunque actualmente existen algunos software, algunos programas de computadora que nos permitan realizar lo que son ambientaciones y a medida que vamos realizando esta ambientación tener una idea de cómo va quedando. Sin embargo, el plano generalmente, lo que nosotros vamos a representar en la planta va a ser una abstracción de lo que nosotros estamos, lo que nosotros en un futuro iremos a ver, ¿no? Por eso es que nos indica que normalmente no va a coincidir con la realidad óptica, dado que prácticamente nosotros vamos a ver solamente un grupo de líneas y para nosotros poder entender qué es lo que representa esas líneas debemos tener los conocimientos necesarios, ¿no? Es por eso la importancia de este curso, porque nosotros realmente cuando vayamos a construir vamos a tener una planta que muchas personas que no conocen del tema verán como dibujos, como unas líneas. Sin embargo, nosotros ya podremos ir imaginándonos y percibiendo qué es lo que se comunica dentro de ese plano. Es por eso que obviamente quienes trabajamos en lo que es construcción comprendemos claramente lo que son los planos, ¿no? Y es la parte fundamental también que nosotros debemos manejar en este curso, que es finalmente poder comprender lo que estamos representando en un plano, en este caso arquitectónico, en una planta, en una fachada, en un corte, poder entender qué es lo que se está presentando ahí, para que también en el momento que nosotros construyamos podamos transmitir claramente o comprender claramente las instrucciones que nos ha dado el arquitecto o la persona que ha propuesto el plano que nosotros estamos construyendo, ¿no? Que nosotros estamos interpretando. Justamente como habíamos dicho, ¿no? Nosotros dentro de lo que son los dibujos de vistas múltiples vamos a tener información suficiente para poder interpretar y entender las pautas formales que nos ha dado el arquitecto o el proyectista, ¿no? Cabe destacar que normalmente los planos van a ser bidimensionales y es por eso que nosotros tendremos que entender claramente y comprender lo que decíamos el proyectista nos está transmitiendo mediante esos planos. Por eso es que, como decía muchas veces en gráficos bidimensionales, el común de la gente no va a entender muchas veces los planos. Sin embargo, nosotros podremos captar la idea que está transmitida a través de estos documentos que vienen a ser los planos, ¿no? Y a través de esto también tener claro aspectos como los espacios, que sean correctos, que no sean muy grandes, muy pequeños, que se cumplan con dimensiones mínimas para lo que son volúmenes de aire necesarios en lo que son salones grandes, todo ese tipo de cosas que nosotros debemos tener para entender claramente, para que nuestro proyecto sea correcto, ¿no? Para que nuestro proyecto cumpla las normativas mínimas que nos establecen los códigos, principalmente a nivel arquitectónico y a nivel también de lo que tiene que ver con la construcción en el momento que ya lo estamos ejecutando. Justamente también la situación de poder realizar estos trabajos de vistas múltiples son muy útiles para poder comunicar la suficiente información, ¿no? Como decíamos, nosotros vamos aquí a presentar muchas representaciones que van desde lo que serían las plantas, las fachadas, los cortes. Aquí cuando se representa correctamente uno de estos proyectos, podemos entender claramente incluso qué tipo de ventanas se va a utilizar, hacia dónde se van a abrir las puertas, eh,
el tipo de ventanas que se pueden utilizar, si van a ser de abertura hacia la izquierda, hacia la derecha, se van a abrir hacia arriba, hacia abajo, van a ser corredizas. Hay muchos aspectos que aquí se pueden ir identificando y que justamente a medida que vayamos representando lo podemos ir detallando de mejor manera. Sin embargo, también cabe destacar que debemos considerar lo que son las escalas, ¿no? Porque dependiendo de las escalas también nosotros podemos dibujar con mayor o menor detalle. Sin embargo, todo lo que nosotros debamos identificar aquí, toda la información debe ser la mínima necesaria para que quien construya lo pueda identificar, ¿no? Cuando decimos la mínima es que menos de eso no puede existir, ¿no? Menos de eso no podemos enviar. Deberá ser esa información la que tenga que, como mínimo, estar ahí. Y eso es lo que nosotros tenemos que siempre enviar dentro de lo que son nuestros planos. Para entender un poco más lo que estamos hablando de las plantas, las fachadas, tenemos aquí un pequeño gráfico, ¿no? Nosotros podemos visualizar claramente aquí justamente lo que es un cuerpo dentro de un cubo, ¿no? Y podemos ver que la proyección que se realiza hacia el plano superior va a ser la planta. La proyección que se realiza hacia el plano frontal y hacia el plano lateral serán los alzados. También conocemos que los alzados en nuestro medio los identificamos también como fachadas o como elevaciones. De esta manera nosotros podemos visualizar claramente qué es lo que estamos haciendo. Y a qué nos referimos cuando hablábamos de proyecciones ortogonales, ¿no? Las proyecciones ortogonales siempre van a ser en los planos perpendiculares entre sí, ¿no? Tengo el plano superficial o el plano superior y su proyección ortogonal serán los planos frontales, posteriores, laterales, ¿no? Para tener un poco más claro lo que nos referimos con las proyecciones ortogonales que estábamos mencionando, ¿no? Prácticamente estas vistas tendrán que ir identificando claramente todo lo que podemos a partir de estas, ¿no? Debemos indicar también que dependiendo del tamaño del papel y este tipo de cosas podremos nosotros realizar tal vez representaciones a mayor escala o a menor escala, ¿no? Pero siempre recordando lo que decíamos hace un momento, tendremos que dejar indicado toda la mayor cantidad de información que nosotros necesitemos, ¿no? Pues digamos la mínima información que necesitemos, de tal manera que con esos datos se pueda construir. Recordemos que los planos básicamente es el medio de comunicación que va a existir entre el proyectista y el constructor, ¿no? Que quede eso muy claro para poder identificar. Vamos viendo, ¿no? Vamos identificando lo que son las plantas. Básicamente son dibujos o proyecciones ortogonales sobre un plano del cuadro horizontal. Representan objetos, edificios o espacios vistos desde arriba, ¿no? Eso es lo que es básicamente la planta. Las plantas van a ser vistas siempre superiores. Es lo que diferencia las plantas de lo que tiene que ver con elevaciones y con lo que son cortes. Normalmente nosotros las plantas vamos a ir identificando, como he dicho, como elementos bidimensionales, ¿no? Como gráficos, como representaciones bidimensionales. Dado que las plantas muestran las dimensiones longitudinales y transversales y no las alturas, hacen más hincapié en la disposición horizontal y en las distribuciones funcionales, formales o espaciales. Es importante señalar que en las plantas no podemos ofrecer información precisa sobre las dimensiones verticales de formas y espacios. Aquí básicamente nosotros lo que habíamos mencionado. Las plantas son representaciones bidimensionales. Únicamente veremos largo y ancho, pero no veremos alturas. Eso debe estar muy en claro, tomar muy en cuenta, porque las plantas en sí lo que nos van a ayudar a identificar son las áreas, las superficies que vamos a tener para un ambiente, ¿no? Saber si estos ambientes están representados correctamente, si los accesos están adecuados, si no hay acceso a un lado, si las ventilaciones están bien. Todo ese tipo de cosas es lo que nosotros vamos a ir viendo en las plantas. Y es por esto la importancia de poderlas representar correctamente. Todas las superficies paralelas al plano del cuadro mantienen su verdadera magnitud, forma y proporción. En cambio, todas las superficies curvas u oblicuas respecto al plano del cuadro horizontal están en escorzo, quiere decir que están en alejamiento, ¿no? Se las ve la parte más cercana como que se la divisa mejor con respecto a la parte más lejana. Eso es lo que se refiere a lo que dice que está en escorzo, ¿no? En el dibujo arquitectónico existen distintos tipos de vistas en planta para representar las diferentes proyecciones horizontales de edificios o emplazamiento.
plantas de suelo, cenitales, reflejadas, de emplazamiento y de cubiertas. Una planta representa una sección de un edificio, tal como lo veríamos si hubiera sido cortado por un plano horizontal y en él se hubiera retirado la parte superior. La planta es la proyección ortogonal de la parte restante. Este concepto debemos manejarlo muy claro, ¿no? Debemos tener muy en cuenta, dado que nosotros a partir de esto es lo que vamos a realizar nuestros trabajos, ¿no? Nosotros debemos tener muy en claro que si nosotros tomáramos los conceptos como los que habíamos visto antes, la vista superior era una vista en planta. Sin embargo, si nosotros nos colocamos desde la parte superior de un edificio, lo que vamos a ver es el techo. Y nosotros lo que necesitamos es la representación de la distribución de ambientes. Para eso nosotros tenemos que trabajar con lo que es la sección, ¿no? Nosotros tenemos que identificar como que vamos a realizar un corte a una altura aproximadamente de 1 metro, según algunos autores. Otros autores recomiendan que se considere como que es la altura a la cual se encuentra el ojo humano, ¿no? Más o menos sería 1,50 m aproximadamente, y a ese nivel se visualizaría lo que es el corte. Nosotros tenemos aquí en la gráfica precisamente algo, una ilustración de algo similar, ¿no? Vemos cómo a una casa la hemos dividido, ¿no? A una altura determinada, y lo que nosotros vemos de la parte que queda hacia el suelo es lo que nosotros vamos a identificar como planta. La parte superior a eso prácticamente no la estaríamos visualizando, sino únicamente lo que está por debajo. Y es muy importante poder realizar esto para tener claro cómo vamos nosotros a identificar los elementos que se verán y se representarán en nuestras plantas arquitectónicas. Las plantas típicas muestran la distribución de paredes y pilares, la forma y las dimensiones de los espacios, el patrón de los huecos de puertas y ventanas y las conexiones entre pisos y el interior y el exterior. Básicamente lo que decíamos, nosotros tenemos en cuenta que vamos a hacer este corte a la altura indicada o a la altura que se considere adecuada para poder visualizar, como vemos aquí en la ilustración, justamente la distribución de las habitaciones, ubicaciones de puertas, ventanas, un poquito más trabajado podríamos decir lo que son las áreas de los ambientes, ver que las habitaciones tengan dimensiones adecuadas para 1, 2 o 3 personas, dependiendo de lo que se vaya a tener, que los espacios tengan accesos y tengan buena ventilación, que prácticamente se pueda tener un funcionamiento adecuado de lo que es la vivienda que se está proyectando. Eso es lo que se busca justamente cuando se realiza lo que son las representaciones de las plantas. El plano de corte horizontal generalmente se sitúa a 1 metro por encima del suelo, pero esta altura puede variar según las características del diseño del edificio. Como mencionábamos, algunos autores mencionan que este corte se realice a 1 metro desde el suelo. Otros autores recomiendan que se considere la altura del ojo humano, poniéndole como un promedio alrededor de 1,50 m, para que esa sea la altura de corte que se vaya a manejar. Sin embargo, justamente en ambas situaciones se tendría que considerar los aspectos de identificar dónde se estaría realizando el corte. Se debe también tener muy en cuenta características como las alturas de antepechos, que muchas veces en algunos lugares el antepecho excede la altura de 1 metro y nosotros tenemos que representar claramente las ventanas. Entonces ya viene un criterio que debemos manejar para identificar cuál sería correctamente o cuál sería más adecuado para considerar como altura de lo que es nuestra altura efectiva para el plano horizontal de corte que utilizaremos dentro de lo que será nuestras representaciones de los planos arquitectónicos, de las vistas en planta. La sección horizontal corta las paredes y los pilares, así como los huecos de puertas y ventanas. Eso debemos tener muy claro, que siempre el corte que nosotros vayamos a hacer debe identificar o debe cortar precisamente esto y visualizar claramente lo que son los huecos de puertas, ventanas, las ubicaciones de pilares y de paredes. Debajo o detrás del plano de corte vemos el suelo, los mostradores, las mesas y otras superficies horizontales similares. Aquí debemos tener muy en cuenta lo que decíamos. Nosotros la altura que estamos considerando para realizar lo que es este corte o representar este plano horizontal. Debido a que nosotros debemos dibujar todo lo que se ve hacia abajo
y para ponerle valor a las líneas, nosotros tendremos que ir viendo qué objetos se van a visualizar en orden, ¿no? ¿Qué objetos aparecerán primero? ¿Cuáles son los objetos seccionados? Empecemos por eso. ¿Cuáles son los objetos que se visualizarán primero? Tal vez mesas, muebles, ese tipo de cosas, ¿no? Y finalmente los objetos que están a nivel del suelo, lo que serían alfombras, o si queremos representar el, la textura del piso, ya sea un tramado de baldosa, de parquet, podemos nosotros representarlo todo eso. Sin embargo, debemos identificar claramente y poder representar claramente también a qué altura estarían cada uno de estos objetos. Es por eso muy importante que tengamos en cuenta cuál es la altura a la que nosotros estaremos seccionando, a la cual nosotros estaremos incluyendo o colocando este plano de referencia horizontal, para tener muy en cuenta lo que estamos nosotros analizando. Bueno, con los avances de la tecnología tenemos lo que son también actualmente los programas CAD, otro tipo de programas en los cuales nosotros podemos realizar este diseño, ¿no? Estas representaciones de los planos. Sin embargo, tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Que esas plantas digitales podemos nosotros generarlos, pero para generarlos necesitamos tener el conocimiento de algunos aspectos como son dimensiones, como son áreas mínimas para lo que son los diferentes ambientes. A través de estos programas nosotros podemos generar un modelado en 3 dimensiones, y de hecho en este curso, en esta materia, nosotros al finalizar generaremos justamente con uno de estos programas lo que será una representación tridimensional de un proyecto, y justamente ahí veremos cómo en un solo programa nosotros al ir armando finalmente podremos encontrar o podemos identificar lo que serán nuestras plantas, nuestros cortes, nuestras vistas en 3 dimensiones, nuestro emplazamiento dentro de lo que es el terreno. En fin, tendremos muchas características adicionalmente de una representación fotorrealística, ¿no? Que es muchas veces lo que nosotros queremos visualizar. ¿Cómo se va a ver eso en la realidad? Con los programas digitales que existen actualmente, con los software que se manejan, justamente se puede llegar a esos aspectos. Bueno, aquí cabe destacar algo, ¿no? Que dentro de lo que es la representación, nosotros siempre tenemos que dibujar indicando que el norte estará hacia la parte superior de nuestro plano. Y muchas veces nosotros tenemos, por ejemplo, en el tramado aquí de la ciudad de Riobamba, que nuestras calles no están alineadas norte a sur ni este a oeste. Nuestras calles son inclinadas. Entonces, normalmente vamos a tener ese detalle, ¿no? Que nuestro plano, en nuestro dibujo, nosotros indicaremos como que el norte estará hacia la parte superior del papel. Sin embargo, deberá existir un norte correcto, ¿no? Ese será nuestro norte, prácticamente nuestro norte asumido, y nosotros posteriormente tenemos que visualizar lo que es nuestro norte real. Siempre tendremos que considerar mucho eso, dado que son convenciones que se van manejando. Sin embargo, también aquí hay que indicar, ¿no? Justamente lo que tenemos, que estas características nosotros las vamos a representar, si bien las vamos a representar pues en los planos bidimensionales, en los planos que tendremos que dibujar, muchas veces ya los programas digitales que nos permiten las representaciones en 3 dimensiones ya nos piden justamente la orientación correcta para poder visualizar de mejor manera lo que será el efecto de la iluminación, del sol, sombras que pueden existir en la zona, para ver cómo se realizaría el modelado fotorrealístico, para tener un renderizado, una fotografía de cómo quedará esa casa, pero ya con las características propias de iluminación, incluso considerando algunas fechas, algunas épocas del año en las que el sol tiene cierta desviación respecto a otras épocas del año, ¿no? Entonces, de esta manera, también veremos más adelante ya en el programa para el manejo de 3 dimensiones, que nosotros tenemos que alinear correctamente nuestros proyectos para tener claramente un efecto de iluminación solar y de sombras que este generará. Y también de esta manera podemos visualizar si la fachada quedará agradable, tendrá que mejorarse algo, se harán algunas correcciones o algunas cosas así, dependiendo de lo que será, o también colores, texturas, recubrimientos que se quieran poner en las fachadas, si se visualizarán bien con la iluminación y ese tipo de cosas. Por eso veremos ya con lo que decíamos. Sin embargo, aquí nos centramos un poquito más en lo que es el norte,
que representaremos en el plano cuando nosotros vayamos a trabajar. Listo. Existen algunas técnicas para dibujar una planta arquitectónica, ¿no? Aquí hemos planteado alguna. Aquí nos indica, esta serie de dibujos ilustra el proceso de ejecución de una planta. Aunque la secuencia puede variar según las características del edificio, intentaremos proceder siempre desde los elementos reguladores más continuos hasta los que estos contienen o definen. En primer lugar, establecemos las líneas principales que regulan la posición de las paredes y los elementos estructurales. Siempre, normalmente nosotros, principalmente ingenieros civiles, tratamos de alinear primero lo que es la estructura, ¿no? Dentro de las recomendaciones para que una vivienda tenga un comportamiento adecuado, sismo resistente, está que justamente las columnas tienen que ser ortogonales, deben ser alineadas, aspectos como esos, ¿no? Que deben ser continuas, muchos aspectos de ese tipo, ¿no? Entonces, justamente cuando nosotros empecemos a trabajar un proyecto, lo recomendable es que primero tracemos lo que son ejes de columnas, ejes de paredes, de elementos estructurales esencialmente para posteriormente trabajar. Bueno, aquí nos indica, ¿no? Una retícula con líneas de eje es un sistema cómodo y eficaz para definir un sistema estructural o modular. Básicamente lo que habíamos indicado, ¿no? Ya una vez que nosotros tenemos ya identificado dónde van a estar nuestras columnas o nuestros elementos estructurales, ya tendremos un punto de partida, ¿no? Justamente esto nos ayudará para evitar que nosotros pongamos una ventana en el sitio donde correspondería que vaya una columna o un muro, ¿no? Que son elementos estructurales. De igual manera, nosotros podemos distribuir los ambientes adecuadamente. Muchas veces tenemos problemas de que cuando no se ha analizado este proceso, no se ha analizado este pormenor, normalmente los arquitectos nos envían planos a que nosotros realicemos los diseños estructurales. Y es ahí cuando nosotros vamos encontrando que en medio de una sala grande, de un salón grande, necesitamos una columna. Sin embargo, el arquitecto no lo consideró así. Entonces, dadas estas circunstancias, muchas veces necesitamos tener en cuenta que estos elementos van a existir y ya tener una idea de a qué distancia o en qué lugares deberíamos tener elementos estructurales para no cometer errores. Bueno, para terminar aquí nos indica que a continuación damos el verdadero grosor a las paredes principales y otros elementos estructurales, como pilares y pie derechos. Entonces, estos son aspectos que debemos tener muy en cuenta. Listo, avanzamos, ¿no? Dentro del que es el diseño que ya se iría teniendo, proseguimos con el dibujo de elementos como ventanas, puertas y escaleras, ¿no? Una vez que ya tenemos identificado los recorridos que tendrán o los lugares en los que estarán los muros, paredes, columnas, todo ese tipo de cosas, iremos identificando dónde van a ir ubicadas los elementos como ventanas, puertas y escaleras. Tómense en cuenta que estos van a ser agujeros tanto horizontales como verticales, ¿no? Consideremos que las escaleras deberemos tener un agujero en lo que es el piso o el techo, ¿no? El piso con referencia al piso superior y el techo con referencia al piso inferior, ¿no? Será un agujero. Igualmente, puertas y ventanas serán agujeros en lo que tiene que ver con las paredes, ¿no? Entonces, como estos agujeros deben existir, obviamente debemos considerar que estos agujeros no se presenten en lugares donde existan elementos estructurales que obviamente no los podremos retirar para que nuestra vivienda o nuestro proyecto tenga un comportamiento adecuado. Por último, dibujamos detalles como las puertas y los barridos, escalones y pasamanos y muebles empotrados. Justamente ya esto viene ya con los últimos detalles cuando nosotros ya hemos identificado claramente las ubicaciones de estos elementos, hayamos verificado las dimensiones correctamente, que cumplan con áreas mínimas y ese tipo de características, y que no esté alterando o afectando a un elemento estructural. Una vez que tenemos esto, pasamos a dibujar ya estos detalles con mayor precisión. Definición de la sección en planta. Bien, nosotros vamos a tener que nuestros dibujos van a representar ciertas características, ¿no? Nos indica que para poder interpretar bien una planta es fundamental diferenciar las partes macizas del espacio vacío y distinguir con precisión los límites entre ambos. Por lo tanto, es importante destacar de forma gráfica qué partes y elementos de la planta están seccionados y diferenciarlos de los que se ven por debajo del plano de corte. Tenemos aquí una inspiración en la cual este gráfico está realizado todo con un mismo grosor de línea. El valor que se le da a la línea, básicamente,
está definido por el grosor. Nosotros, el rato que dibujamos, vamos a tener la posibilidad de indicarle diferentes grosores a las líneas que vamos dibujando. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos identificar que las líneas que están, o los trazos que están marcados por líneas de mayor grosor, serán lo que son las secciones o los elementos seccionados, ¿no? Recordemos que teóricamente estamos cortando con un plano horizontal nuestra construcción a una altura de entre 1 metro y 1,50 m, ¿no? Entonces, todo lo que se ha visto cortado por este plano se representará con un valor de línea más grueso, ¿no? Como decíamos, esto es porque, caso contrario, nosotros veríamos algo similar a lo que tenemos en esta ilustración, en la cual todas las líneas tienen el mismo grosor y no sabemos cuál representa qué cosa, ¿no? No sabemos qué representa elementos seccionados, qué representan elementos que están a una altura inferior, qué representan elementos de piso, cuáles son tramas, cuáles son texturas que están queriendo representar. No podemos identificarlo porque todas las líneas tienen básicamente el mismo grosor. Entonces, esos son detalles que debemos ir controlando. Bien, para reflejar la profundidad en una planta podemos utilizar una jerarquía de valores de línea. El valor más grueso perfilará la forma de los elementos seccionados en planta. Como decíamos, la forma más gruesa básicamente, representando los elementos seccionados, nos estará representando precisamente las paredes. Y estas paredes serán más gruesas, serán con línea más gruesa, para precisamente ir identificando. Aquí tenemos ya en la ilustración y podemos visualizar claramente las líneas más gruesas y se puede comprender que precisamente son las paredes. Con valores de línea intermedia se definirán los bordes de las superficies horizontales situadas por debajo del plano de corte. En este caso nosotros tendremos que aquí podremos dibujar o se representarán incluso lo que son los antepechos, los mismos que estarán por debajo de la línea de corte, ¿no? Entonces estos antepechos tendrán que ser dibujados con una línea de menor grosor. De igual manera se representarán muebles, mesones y todos los elementos que sean por debajo de la línea de corte. De esta manera nosotros ya podremos irle dando un efecto de profundidad a nuestro plano, a nuestra representación. Con los valores de línea más delgados se representarán las líneas superficiales. Estas líneas no indican cambios de forma, simplemente representan la textura o la trama visual del suelo y de otras formas superficiales horizontales. Básicamente aquí nosotros representaremos con este tipo de línea lo que tiene que ver tal vez con el acabado del piso, alfombras, tal vez algún desnivel que existe en el piso. Pero básicamente estos serán elementos que tengan menor importancia dentro de lo que es nuestra representación, ¿no? Cabe destacar que la escala de dibujo influye en la gama de de valores de línea que pueden utilizarse para reflejar la profundidad espacial. En los dibujos a pequeña escala se utiliza una gama más limitada que en los dibujos de gran escala. Cabe destacar, ¿no? Mientras la escala nos permite representar los elementos de manera más grande, nosotros podemos utilizar una mayor gama porque podemos representar con mayor facilidad diferentes grosores, ¿no? Podemos identificar también diferentes profundidades, mientras que si nuestro gráfico está dibujado en una escala que se representará un dibujo muy pequeño, nosotros poner demasiados grosores no lo vamos a captar fácilmente. Si nuestro dibujo va a ser una escala en la cual nuestro gráfico, nuestra representación sea muy pequeña, es preferible que utilicemos tal vez 3 grosores de línea. Sin embargo, si vamos a realizar un dibujo con una escala que se visualice mucho más grande, que podamos tener un mayor detalle, entonces vale la pena que justamente ahí utilicemos un mayor número de grosores de línea para poder representar nuestros gráficos. Bien, también tenemos que indicar, ¿no? Si bien habíamos dicho, nosotros vamos a empezar trabajando en esta clase dibujando a mano. El objetivo final es que podamos nosotros dibujarlos en un programa CAD, en un programa de dibujo asistido por computador. Entonces aquí nosotros debemos tener muy en cuenta algunas cosas, ¿no? La delineación, el trazo, el dibujo, lo realizamos de la misma manera, ¿no? Recuerden que trabajar en un programa CAD básicamente se utilizará o será una herramienta, una ayuda nada más. Los conocimientos para poder dibujar nosotros debemos ya conocerlos y el dibujo será algo similar o algo análogo a lo que nosotros hacemos a mano, ¿no? Nosotros para dibujar una circunferencia tenemos algunas formas para hacerlo a mano. El programa nos ayudará con otra. Tendrá algunas ventajas el dibujo en el programa
por sobre la forma que podamos dibujar a mano. Sin embargo, si nosotros no conocemos aspectos técnicos de las representaciones, no nos servirá de nada que nosotros podamos manejar en un software si no conocemos los principios básicos que rigen al dibujo que estamos realizando, ¿no? Entonces aquí también nosotros deberemos tomar en cuenta que cuando vayamos a trabajar en lo que es el dibujo CAD, nosotros podremos tener en cuenta el tipo de valor que le vamos a dar a las líneas. Aquí tenemos algo similar a lo que habíamos presentado anteriormente. Tenemos un dibujo que tiene un solo grosor de línea, un solo valor de línea. Tal vez aquí algunas líneas que parecen un poquito más gruesas porque son líneas que por escala o por el tamaño de representación que tenemos aquí se han unido demasiado que aparentan estar más gruesas, pero no es que sean más gruesas, sino que son solamente dos líneas que están muy unidas. Por el resto, básicamente todo el gráfico tiene el mismo valor de línea y obviamente es algo que no llega a comprenderse correctamente porque no sabemos cuáles son elementos seccionados, no sabemos qué elementos están más lejanos, más cercanos, es decir, perdemos el sentido de profundidad que buscamos cuando realizamos un plano arquitectónico. Entonces, nos tienen muy en cuenta justamente este principio de los valores de las líneas. Cabe destacar que ustedes en la consulta que debieron realizar, en la revisión que hicieron de la normativa ecuatoriana para lo que es dibujo de arquitectura y construcción, ustedes ya deben haber revisado cuáles son los grosores que se maneja por normativa a nivel de nuestro país. Entonces ya deben saber qué grosores normalmente se utiliza para una línea gruesa, qué grosores para una línea mediana y qué grosores para una línea delgada, ¿no? Listo, aquí nosotros podemos ya ver un elemento, un dibujo, en el cual ya vamos viendo justamente estas representaciones, ¿no? Vamos viendo que nuestros elementos seccionados, es decir, paredes, muros y columnas, están representados con un valor de línea más grueso, un valor más alto de línea, ¿no? Más grueso. Adicionalmente, los elementos que están a una profundidad por debajo de lo que es nuestro plano de corte, los vemos representados con una línea un poco más delgada. Y los elementos que están a nivel del suelo los vemos mucho más con una línea un poco más delgada. Sin embargo, aquí también vamos a tener otro efecto que muchas veces se genera, y es que cuando nosotros generamos ciertos tramados, ¿no? Ciertas representaciones con líneas demasiado unidas, esto genera un efecto visual que da la impresión de que es mucho más grueso, ¿no? Que es mucho más vistoso una línea más delgada o un conjunto de líneas más delgadas que una línea sola, separada. Entonces es aquí cuando nosotros podemos tratar de utilizar algunos aspectos, como puede ser ayudarnos de rellenos dentro de lo que son las áreas. Por ejemplo, si nosotros vamos a tener este efecto, conviene que nosotros vayamos generando un relleno en lo que son justamente las paredes, y que también utilicemos ciertas tonalidades un poco más bajas, ¿no? Podemos utilizar tonalidades grises, tonalidades un poco más opacas en ciertos elementos, con el fin de que justamente se vaya visualizando la profundidad, ¿no? O a su vez también podemos utilizar tonos mucho más oscuros para representar los efectos que están más a la vista, empezando por los elementos seccionados. Aquí tenemos una representación que ha trabajado con lo que es un tono plomo para las paredes, y podemos ver acá otro tono un poco más oscuro, tono negro en sí, en el caso de que tenemos tramados demasiado pequeños, ¿no? Lo cual nos va a visualmente generar una variación en lo que son las representaciones, las profundidades dentro de nuestros proyectos. Puertas y ventanas. Bien, nosotros ya vamos llegando un poquito adelante y estamos casi por finalizar lo que hemos preparado para esta clase, y que ustedes van a trabajar ya el día miércoles realizando un pequeño planito en clases. Básicamente lo que nosotros vamos a ver aquí son las puertas. Como decíamos, nosotros en las vistas en planta lo que vamos a visualizar son los espacios, ¿no? Los agujeros que se van a ir presentando. Sin embargo, no vamos a poder visualizar otros detalles como lo que son las alturas. Eso lo veremos ya más adelante en lo que tiene que ver con aspectos con lo que son cortes y con lo que son elevaciones o alzados, ¿no? Entonces, a partir de esto vamos a identificar, ¿no?, que tenemos algunos tipos de puertas. Aquí hemos representado las puertas más comunes, ¿no? La puerta común de una hoja, que se representa normalmente con la hoja de manera perpendicular al agujero que tiene.
y se dibuja una curva con una línea más delgada que represente el barrido que realizará la puerta, ¿no? Muchas veces se permite también que se represente la línea, las líneas que van a representar la puerta y se una con una línea inclinada que represente el barrido, ¿no? Tenemos representación de puertas de vaivén, puertas correderas y puertas empotradas. Tenemos aquí la manera de representarlos. Cabe destacar que siempre que las escalas nos permitan tener un dibujo más grande, será necesario que se realice mayor detalle. Como podemos ver, tenemos en el primer ejemplo de la puerta batiente que está representada en una escala 1.50, es una escala suficientemente grande y por eso se ha dibujado, se ha representado lo que son los marcos de la puerta. Entonces, siempre que tenemos escalas que nos va a permitir representar los elementos de manera grande, que se pueda apreciar, será necesario que nosotros vayamos haciendo estos detalles. Si nosotros vamos a tener una escala que nos represente el dibujo de manera más pequeña, obviamente podremos obviar estos detalles simplemente indicando aspectos más generales como son únicamente abertura, agujeros en los cuales estarán ubicadas las puertas, ventanas, entre otros elementos. Tenemos aquí otros tipos de puertas, lo que son puertas plegables. Tenemos la puerta giratoria. Aquí nos hace una pequeña aclaración, ¿no? Que la puerta giratoria se puede generar con la marquesina, que puede ser recta o puede ser curva, ¿no? Hay esos pequeños detalles para poder nosotros identificar claramente cómo podemos representarlos. Y tenemos algunos otros elementos como lo que son ventanas que podemos ir nosotros identificando. Nosotros vamos a ir viendo aspectos, como por ejemplo el hecho de que en las ventanas nosotros debemos dibujar los antepechos, ¿no? Obviamente los antepechos, como decíamos anteriormente, están por debajo de lo que es la línea o el plano que secciona las paredes. Obviamente estos tendrán que ser dibujados con una línea de menor grosor a la línea de pared que nosotros estamos utilizando, ¿no? Y bueno, prácticamente aquí ya casi para terminar tenemos lo que son las escaleras, ¿no? Las escaleras debemos tener muy claro que no se visualizarán completamente, ¿no? Dado que, como hemos dicho, el plano de referencia que corta las paredes o los elementos para visualizarlos dentro de la planta se ubica alrededor de entre 1 metro y 1,5 metros. Eso quiere decir que tendremos como en el primer gráfico representado únicamente las huellas que quedan hacia abajo, ¿no? Por debajo de este plano. Las huellas que quedan por encima de este plano básicamente no se dibujarán. Bien, si por el caso tenemos como está en la ilustración del lado derecho, nosotros tendremos que en edificios o en representaciones de 2 plantas, muchas veces vamos a poner en una misma ubicación las gradas. Y cuando nosotros realicemos este corte, veremos las gradas que estarían en la planta baja o dirigiéndose hacia la planta baja, y tendremos las gradas que estarán subiendo hacia la planta del nivel superior. Estas dos se sobrepondrán. Entonces debemos tener muy en cuenta algunos aspectos, ¿no? Aquí nos dan algunos detalles, como por ejemplo el hecho que indica que los elementos que están por encima del plano de corte se dibujarán con una línea entrecortada. En el caso que la escala lo permita, la línea de corte, la línea entrecortada, se podrá indicar para los elementos que se superponen, ¿no? Aquí estaríamos hablando de que por encima de ese nivel estarán otras gradas o por debajo de ese nivel estarán otras gradas y estas líneas pueden ser representadas por trazos entrecortados. Tenemos aquí algunas representaciones gradas que existen comúnmente, gradas en L, gradas en espiral, pero siempre consideraremos el aspecto de que solamente se representará lo que está por debajo del plano de corte. Aspecto a destacar es que la línea de corte para las gradas se realiza de forma diagonal. Esto principalmente porque si lo hacemos horizontal o vertical, muchas veces vamos a coincidir con lo que son las líneas que representan las huellas y lastimosamente podremos generar una confusión. Entonces, para evitar esa confusión, no se realizan líneas horizontales, pero se realiza una línea inclinada con la representación de corte para que quede claro dentro de lo que es nuestro gráfico. Y finalmente tenemos aquí, como decíamos, cuando los elementos están por encima de nuestro plano de corte y es necesario que estos se identifiquen, se los realizará con una línea entrecortada.
De igual manera, cuando existen elementos por debajo de nuestro plano de corte y que básicamente están ocultos, de igual manera nosotros también tendremos que representar con líneas entrecortadas. Es bueno que aquí se haga una diferenciación y se maneje, ¿no? Se recomienda por lo general que las líneas o los trazos que representan los elementos sobre el plano de corte se los represente con una línea entrecortada con trazos largos, ¿no? Trazos largos entrecortados. Y que para los elementos que quedan por debajo de la línea de referencia de nuestro plano de corte se realice con trazos más pequeños o que sean con líneas punteadas, ¿no? Únicamente líneas generadas a través de lo que son puntos. De esta manera se puede tener más claro los elementos que estarán viéndose y los elementos que no se estarán viendo, ¿no? Los elementos que estarán por encima del plano y los elementos que estarán por debajo del plano, pero que no se los está viendo. De esta manera prácticamente tenemos los conceptos básicos con los cuales podremos empezar nosotros a desarrollar ya una planta arquitectónica para el curso que estamos nosotros siguiendo. Para el día miércoles tendremos que trabajar un ejemplo de esto y bueno, estaremos hablando para poder darles las indicaciones respectivas y que ustedes puedan trabajarlo. Nos veríamos en clases y cualquier duda estaríamos en clases cubriéndola para que quede todo el tema claro. Muchas gracias y nos vemos en clases.